Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Don Jorge, ¿hay cuenta? No, señor presidente, no ha llegado ningún documento. Muy bien. A ver, pero salió otro documento del movimiento de comités por todas partes, ¿no ha llegado a la comisión? No, aquí no ha llegado ningún documento oficial, señor presidente. Bueno, está firmado por, no sé, una gran cantidad de organizaciones. Sí, no ha Bien. llegado. ¿Qué tenemos en tabla, don Jorge? Don Carlos, nos corresponde continuar la discusión en particular del proyecto de ley que modifica la ley 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos. La sesión anterior estuvimos viendo fundamentalmente la indicación número 1 del senador Sor Sandoval, que, bueno, dice relación con el artículo primero, que se podría considerar que es la esencia del proyecto, y surgieron distintos puntos relacionados con el tema de la regularización de los loteos, por un lado, y la regularización de los lotes propiamente tales de la propiedad individual. También surgió el tema regularización en sector urbano y regularización en sector rural. Y especialmente este último tema fue objeto de un debate intenso. Y para esos efectos, usted le solicitó al Ejecutivo, junto con Verónica de la biblioteca, y que tomaran contacto con los asesores para poder ir avanzando en despejar alguna fórmula para poder avanzar en este punto que fundamentalmente es lo que decía en relación con la aplicación en las regularizaciones de asentamientos regulares en zona rural. El tema de la aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones se puede decir que fue el punto neurálgico de la discusión. Eso es, señor presidente, un resumen a grandes rasgos de lo que vimos en la sesión pasada. Mira, y lo mismo nos ocurrió, el mismo problema enfrentamos con el tema de copropiedad. Así ¿Qué es. hacemos en la zona rural? Entonces, yo creo que lo mejor es que este tema lo veamos en su conjunto, lo tratemos de madurar un poco más antes de volver a discutirlo acá, el tema de lo rural, porque lo rural es un problema, que no hay una definición. La queremos convertir en urbano, pero no es urbano. ¿Ah? Y no nos amplían los límites de los planos comunales o planos reguladores comunales o intercomunales. Este es un tema que está muy fuerte en distintos lados, ¿ah? Muy fuerte. Carlos, David. sí, oye, sí, en realidad es un tema no menor. Ahora, ¿cómo nos vamos a hacer y cómo nos vamos a hacer cargo? En realidad, yo ayer salía de Coyhaique, que mencionaba el otro día, que en realidad en la periferia de la ciudad de Coyhaique hay otra ciudad, en la práctica, en los hechos, ¿ya? Y por lo tanto, surgen allí diversos problemas. Yo creo que a lo mejor habría que ver cómo acotamos, en el caso de copropiedad que surgió este mismo tema. A lo mejor deberíamos establecer ahí algunos mecanismos de diferenciación precisa, o sea, podrán áreas determinadas, ¿no es cierto?, fuera del límite urbano, acogerse a contribuyan al mejoramiento de la convivencia interna de esas comunidades, porque en realidad, te confieso que yo, fueras tú a Coyhaique hoy día, si fuiste alguna vez antes, te habrías dado cuenta que hay dos realidades totalmente diferentes. Y de alguna manera esto es causa fundamental del problema que tenemos en la ciudad. Yo te comentaba el otro día que comprar un sitio dentro de la ciudad de Coyhaique, estoy hablando de 100, 120 millones de pesos, y lo único que compras es el pedazo de tierra, ¿ya? Si es que lo hay por lo demás, ¿ya? En la periferia, la gente está comprando por la mitad de ese valor, 5.000 metros cuadrados, y todavía le quedan la mitad de la plata para empezar a construir. Entonces hay una realidad que está sobrepasada, y me da la impresión que está acá, pasa en todos lados. Entonces, quizás a lo mejor lo que habría que buscar la forma, Carlos, de una redacción apropiada, para evitar lo que tú y los riesgos que todos hemos pensado, que al final se transforma esto en una posibilidad para que para sectores periféricos, rurales, terminen, ¿verdad?, por hacerse un saneamiento por esta vía, cojando este tema. A lo mejor había que especificar muy bien, en este tema de los loteos irregulares hay un enunciado enorme, incluso quisimos especificar infinidad de detalles de normas para precisamente acotarlo. Yo creo que si pudiéramos definirlo con mayor precisión, quizás pudiera ser un camino, pero yo tengo esa realidad, algo lo señalaba el otro día Osvaldo, de que tenemos en las periferias, ¿verdad?, en la zona suburbana, tenemos otro sector que desgraciadamente es una realidad que no sé cómo, pero fruto probablemente de los mismos planos de reguladores, las mismas limitaciones,
Yo tenía un proyecto espectacular en Coyhaique, el Coyhaique 2, que en toda la pampa del aeródromo Teniente Vidal, pero todavía no tenemos aprobado ese plan regulador, entonces la gente empieza a ubicarse en la desesperación y esto tiene dos riesgos. Uno, el riesgo que pase, como tú bien dices, que algunos se aprovechen de estas circunstancias y las parcelas de agrado alguien trate de buscarle la punta al lápiz para meterse con beneficios que les dé la norma. Pero a lo mejor deberíamos quizás especificarlo con una muy acotada y precisa redacción del tema, Carlos. Mira, es que yo creo que hay dos temas que tenemos que ver cómo integrar. Lo de copropiedad es una forma de propiedad y una manera de organizar esa forma de propiedad, de la convivencia. Entonces, aquí la sesión pasada a mí me quedó mucho más claro dónde estaba el debate, que algunos quieren que esa forma de propiedad se aplique indistintamente a distintas realidades sin considerar la situación del suelo. Ese fue incluso yo cuando veo estos loteos que hay aquí, que el loteo San Francisco en los Andes, o sea, pretenden regularizar en la manera de gobernar, ¿eh? La forma jurídica, porque hay una ambigüedad en la forma jurídica hay una ambigüedad tremenda, no se sabe ellos ni siquiera están dispuestos a entregar los caminos como caminos públicos. ¿Eh? Entonces, hay una ambigüedad bastante grande. Entonces, yo creo que en el caso de copropiedad nosotros debemos hacer lo que es copropiedad. Copropiedad es básicamente inmobiliaria, es básicamente para la zona urbana y excepcionalmente el 55 y algo más. Y en el caso específico de este ley de loteo, si no encontramos solución a lo que plantea David, en el sentido de que la mitad de Coyhaique ya está fuera del perímetro, la presión que tenemos es puras vías de excepción para los que están fuera de la zona urbana. Y vías de excepción legales. Entonces nosotros tenemos que hacer una discusión que permita o apuramos la extensión de los planes reguladores y proponemos una ley expresa para que se extienda de una manera expresa, aunque haya todos los enredos que haya, que es lo más realista para sanear todo eso que hay alrededor de la ciudad, es lo más realista, pero que de algún momento se cierra eso y ninguno más se va más allá. ¿Eh? O sea, habría que plantear una norma. El tema del suelo hoy día es un tema muy complejo porque es mundial. Esto está ocurriendo en todos lados porque ya las acciones, los bonos y todas estas cuestiones no rinden nada. Entonces, todos los fondos de especulación, sobre todo, están metiéndose en suelo, en vivienda, en edificios, en suelo, en todas partes. Y dentro de los cuales están los chinos como los campeones, que aprendieron que ellos en Chile compran terrenos los chinos a través de, ni siquiera los ven ni nada, sino que en internet ven el plano y dicen, cómpreme este. Y le dicen a un intermediario y ni siquiera se sabe que fueron los chinos, porque ellos están acumulando patrimonio para negociar y para muchas otras cosas. Y en general los fondos de inversión están tirando a esto y es una cuestión que no hemos sabido cómo enfrentarla. Y todo lo que ocurre fuera del límite de la ciudad tenemos que ponerle coto en algún momento. Yo no veo al ministerio y le digo a Gonzalo con la claridad como para decir esto hay que pararlo. Porque los loteos irregulares no es un problema de arreglar uno por aquí, otro por allá, si tenemos problemas en los entornos de todas las ciudades, lo ha dicho David y yo lo creo, yo lo veo. Entonces tenemos que tomar medidas más globales. Eso es lo que yo he pensado estos días, pero estoy dispuesto a repensarlo todas las veces que sea necesario, porque tenemos bastante enredo y por el sector rural no se nos propone nada. ¿Eh? No se nos propone nada. ¿Se le mandó la carta a don Jorge a la ministra de Agricultura? Por supuesto, presidente. Eso, desde luego, eso lo acordamos en Copropea. Sí, Pero se le y lo mandó. otro, al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano también lo tiene. No, es que ahí en ese aspecto no hablamos en copropiedad del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. En este tema, el loteo, eventualmente Gonzalo, en su minuto, ¿no es cierto? Él podrá explicarlo mejor. Tuvo algunas reuniones la semana pasada con los asesores viendo estos temas, justamente, con Verónica también, en lo relativo a lo que usted señala. No sé si quizás Gonzalo pueda adelantarnos algo, presidente. Gonzalo y Verónica. Gonzalo. Gracias, presidente. Bueno, tal como dice Jorge, la semana pasada nos juntamos con Vero en una reunión y después tuvimos una reunión con los asesores también, que fue después de la de copropiedad del viernes. Entonces también teníamos la discusión del tema rural. A propósito de eso, y en esta ley, no en copropiedad, claro, la semana pasada lo que se discutió mucho fue qué pasa con los asentamientos irregulares en el área rural y qué pasaba también con aquellos asentamientos que tenían afectación a utilidad pública y cómo se resolvían esas dos materias. En la reunión, un poco discutíamos lo mismo que está señalando usted hace un rato. ¿Qué hacer en el área rural? De parte del Ejecutivo, para efectos de este proyecto de ley, nos parecía razonable que se pidiera el artículo 55 como un mecanismo de
de revisión y de control de este tipo de desarrollo, en el entendido que el artículo 55 es el que prima, que establece prohibiciones con excepciones súper acotadas. Pero el punto es que aquí hay una situación existente, son asentamientos en el que ya están habitando personas, y el punto era, bueno, hasta dónde el artículo 55 se podía aplicar en los mismos términos en los que ya está concebido, o si tenían que tener una excepción total, que era una de las posturas, especialmente las indicaciones del senador Latorre y de sus asesores, o lo que hablábamos en esa reunión es intentar buscar una solución intermedia ad hoc a este tipo de situación de asentamientos irregulares, eventualmente decir, mire, ok, la forma de regularizarlo es similar al artículo 55, pero con limitaciones, aquí no pueden entrar, si aquí en este asentamiento hay 40 familias, son estas 40 familias, no son 40 más que vengan en el futuro, porque precisamente lo que busca el artículo 55 es evitar el desarrollo de nuevos asentamientos urbanos al margen de la planificación. Pero aquí hay una situación existente, entonces esa situación existente, buscarle algún mecanismo. Eso fue una reunión que tuvimos el viernes, aún no está cerrada una redacción de consenso ni nada parecido. Veníamos un poco, y no sé si alguno de los asesores quiere plantear algo similar, pero en la lógica de que en esta sesión pudiéramos dejar el artículo primero un poco en pausa, esperando estas definiciones del tema de la ruralidad y también algunas propuestas de los asesores del senador Latorre respecto a la afectación de utilidad pública y la eventual posibilidad de compensar algunos lugares que estaban afectados por área verde o equipamiento y que en el proceso de urbanización se pueda plantear que en vez de estar en este lugar se ubique en otro y compensar superficies para no tener que demoler viviendas que están emplazadas en un lugar. Eso es la medida que se pueda. Si es una apertura de una vía que sirve a la ciudad, probablemente eso no se va a poder compensar por ninguna otra alternativa. Pero hay otros equipamientos que sí se podría. Eso también está en desarrollo, pero al final de la sesión de la semana pasada, y lo decía el senador Sandoval, tal vez podríamos, o se sugiere a la comisión, avanzar en aquellos otros artículos que no tuvieran tanto debate. El artículo que viene, el artículo segundo, también tiene algunos puntos que van a generar discusión, que podemos ver aquí en la sesión qué opinión tienen ustedes como senadores, porque ahí hay indicaciones que o es lo uno o es lo otro. Hay una referida al porcentaje de residentes permanentes, más que buscar una redacción de consenso es ver qué opinan al respecto. Pero respecto de rural y respecto a afectación de utilidad pública, tuvimos reunión con los asesores, estamos trabajando en ello, tuvimos reunión con Verónica, no sé si tú quieres agregar algo, Vero, pero eso estamos avanzando, presidente. Pero le ofrezco la palabra. Gracias, senador. Buenos días. No, en la misma línea de lo que plantea Gonzalo, la verdad es que la salida que estamos viendo es trabajar en alguna base al 55 y buscar una salida intermedia, que tengan que someterse a alguna fiscalización respecto del uso del suelo, eh, pero que no sea el que pase directamente, o sea, que regularicen sin tener una revisión respecto de lo que pasa con el suelo, entendiendo siempre que son situaciones existentes y consolidadas, que buscar de alguna manera que el 55 también sea la barrera para que no se produzcan nuevas situaciones de ocupación en el área rural. En eso estamos, senador, básicamente tratando de encontrar una salida, estamos dándole vuelta a varias opciones, algo transitorio a lo mejor, pero esa es la línea en la que estamos trabajando. Presidente. Gracias. Ofrezco la palabra. Presidente. Senador Navarro. Bienvenido al país, lo echábamos de menos. Gracias, presidente. Hemos estado cumpliendo misiones importantes para la patria. Presidente. Perdón, ¿usted tuvo un tiempo de restricciones para ver si venía contagiado, no? Ustedes observarán, esta es la residencia sanitaria aquí en Santiago, estimado presidente. Ya estamos el día sábado, la cuarentena aquí en Santiago el día miércoles, más bien el jueves a las 5:30 de la mañana. De ahí me voy a trasladar a Penco, a mi casa, para cumplir el resto de la cuarentena de otros 5 días para total 10. Eso, presidente. Presidente, quería señalarle que la primera vez que lo escuché a usted hablar sobre el tema del suelo debe haber sido el año 91, cuando era diputado, o el 94, pero la verdad es que son más de 25 años. Y hoy día, cuando efectivamente hay un problema en la administración del suelo, con todo lo que usted ha señalado, agravado en 25 30 años, las medidas que estamos buscando son todas algo transitorio. Digámoslo francamente, no se quiere entrar al corazón de la problemática en la especulación del suelo y le buscamos con la ley de copropiedad,
lo buscamos con la ley de saneamiento de áreas rurales y no queremos entrar al fondo. Entonces, todo lo que podamos hacer, a mí me suena a parche, me suena a improvisación, y los hechos, la Comisión de Vivienda del Senado no quiere ir al fondo del asunto y lo que hace es acomodar algunas situaciones graves. He escuchado al senador Sandoval, yo también las tengo en Tomé, Punta de Parra, 1000 familias asentadas en terrenos donde no hay luz, no hay agua, no hay pavimento, no hay regularización, sin embargo tienen sus viviendas, que son de ingresos medios, sin resolver. Y esta ley precisamente permitiría una ventana. Pero más allá de lo que podamos resolver en lo inmediato, ya sea mediante el artículo 55, yo no sé si ha habido alguien en el Congreso que se haya opuesto más al 55 que Carlos Montes. Pero, o sea, el 55 ha servido para todo, ¿ah? Y parte responsable de las llamadas parcelas de agrado y esta forma de expansión de las ciudades se deben al uso y abuso, tal vez del 55. No lo sé, pero creo que lo primero que tendríamos que hacer es un gran catastro. O sea, Gonzalo, no sé si el ministerio tiene un catastro en todas las comunas y tiene cuantificado y cualificado cuál es la situación de la irregularidad en materia de suelo rural. Es decir, cuál es la expansión arbitraria o fuera de regulación de las ciudades, para poder dimensionar exactamente si lo que hoy día se requiere es buscar algún remedio a través del 55, o ha llegado el momento, que en mi opinión, de entrarle al fondo de la regularización de las zonas rurales, porque esto cada gobierno lo patea, y este bastón, este burrito, para poder caminar con dificultad del artículo 55, tiene las dificultades que yo he escuchado en los últimos 25 años, de que se ha hecho uso y abuso del mismo, y de que, por cierto, hay que resolver. Yo estoy porque el MOP, porque tiene que haber una regularización propio Serviu de entrega de terreno. Muchos vecinos en Tomé están disponibles para entregar terreno de las calles, ¿cierto? Son los más interesados en regularizar, están dispuestos incluso a financiar. Entonces, la pregunta y la duda, ¿vamos a ir por el camino intermedio, transitorio, de parche en definitiva, o vamos a ver con el ministerio qué hacer de fondo? El gobierno está de salida, digámoslo francamente, está de salida. Vienen fuertes definiciones en materia constitucional. Creo que el rol de los municipios va a ser relevado en la Constitución, así deberá ser, como hemos escuchado al senador Soria innumerables veces señalar de que la redefinición de la administración territorial debe poner al municipio, al alcalde, a los concejales, en un rol muy distinto al que tienen ahora. Eso se ve de mediano y largo plazo. Yo, la verdad es que no quisiera que cuando se revise la historia de lo que se hizo o no se hizo, se diga que nadie se atrevió a ponerle el cascabel al gato, y en general la opción de todo, derecha e izquierda, fue hacerle un bypass al tema más duro. Entonces, presidente, le pregunto a usted directamente, porque usted es un hombre que ha estado en esto durante tanto tiempo. ¿Cómo conjugamos la urgencia que tenemos? Yo diría, yo no estaría dispuesto a aprobar nada transitorio si no se deja instalada una fórmula que permita abordar el problema de largo plazo. Es decir, resolvemos lo urgente mediante el 55, lo que fuere, pero la institucionalidad respecto a qué vamos a hacer con el problema la dejamos instalada, al menos para poder hacer todo lo que hay que hacer para comprender el fenómeno en su totalidad. No hacerlo, en mi opinión, y solo parchar, es una tarea más bien de maestro chasquilla y no de un maestro constructor. Eso, presidente. Ofrezco la palabra. Senador Sandoval. Sí, no, bien, presidente. Yo creo que, a ver, hay una tendencia de procurar postergar debates de materias de esta naturaleza. Y usted mismo sabe, presidente, y todos sabemos, de que
un proceso de llegar a una discusión el día de mañana a un nivel de detalle en el cual estamos hoy día enfrentando frente a una realidad que tenemos en todo el país de estas ocupaciones irregulares, vamos a estar esperando a esa gente 7, 8, 9, 10 años más y quizás más, fíjese, quizás más. Por lo tanto, Alejandro, tenemos que buscar un punto de encuentro y resolverlo hoy día. O sea, independiente que el gobierno está de salida, ¿verdad? Y creo que esa gente, evidentemente, es la que tenemos que tratar de buscarle una solución lo más cercana posible y separemos lo profundo, como dicen el dicho, separemos la paja del trigo y concentremos quizá el esfuerzo donde hay que concentrarlas, pero creo que no podemos dilatar, me da la impresión a mí. Tratemos de corregirlo, Carlos, y creo que están trabajando, veamos cómo avanzan sustantivamente en esa construcción. Yo la semana pasada sugería que tratáramos los demás temas, pero no tiene sentido tratarlo, si mejor concentrémonos en lo grueso, si además lo adicional no va a ser relevante en la discusión, son materias de reacción, son materias de ordenamiento, pero no de fondo. Concentrémonos en esto y busquemos una salida. Yo creo que independiente del problema hay una realidad. Hay ocupaciones irregulares, hay situaciones que tenemos que enfrentar y no podemos, obviamente, dilatar una espera por muy salida que está el gobierno y por mucho que tengamos un proceso de instalación de un proceso constitucional. Así que yo sugiero que tratemos de llegar al máximo consenso. Tenemos todos los equipos técnicos, comparto contigo, el Consejo de Desarrollo Urbano debería ser también consultado, tenemos la biblioteca, está el Ejecutivo, están nuestros asesores y construyamos, que avancen rápidamente en la construcción de esos acuerdos, Carlos. Gracias. Presidente, si me permite Perdón, senador Navarro. Senador Juan Castro había solicitado la palabra. Sí, presidente, yo creo que este es un problema, como se dice, uno no debe dejar para futuro las dificultades, porque aquí estamos enfrentando un problema. Y yo creo que este problema me da la impresión que hoy día las autoridades tienen las herramientas jurídicas para resolver el problema. Lo que tenemos que ser capaces de ver nosotros es ver si acaso se le obliga a esas autoridades a que tienen que hacer valer la normativa vigente. Porque todos estos loteos que son irregulares, todos sabemos cómo nacen. Pero el Estado de Chile, para no hablar de los gobiernos, miran para el lado porque aquí hay inversión que hay que hacer. Porque cuando se genera una toma en un terreno que es una plaza, por decir, todos sabemos que las autoridades tienen las herramientas para hacer valer el derecho a desalojo. Pero esas personas necesitan una solución. Y lo que tenemos que ser capaces nosotros es decir, cómo el Estado de Chile puede dar una solución. Y eso es inversión pública, recursos públicos. Eso significa construcción de viviendas, construcción de departamentos, a la brevedad para dar solución a este problema. Pero yo creo que las herramientas jurídicas las tienen todas las autoridades. No las quieren aplicar es otra cosa. Entonces nosotros aquí nos vamos a entrampar en una discusión para buscar cómo hacemos o damos una solución liviana que no perjudique a nadie sin gastar dinero. Y esa solución no existe. Aquí tiene que haber mucho dinero a disposición para poder buscar esa solución y que las autoridades políticas tienen que ejercer las facultades que tienen. Yo creo que pasa por ahí esta discusión, más que buscar cómo le hacemos el bypass, cómo buscamos una solución y dejamos una discusión mayor a futuro. Yo creo que, como digo, para mí las herramientas existen, pero lo que no existe es la voluntad de invertir. Así que yo creo que deberíamos irnos por ese camino para buscar la real solución del problema y ordenar. Y en algunos casos, obviamente que uno necesita que las autoridades locales también vean, porque lo más probable es que en esos lugares donde están estos campamentos, están estas construcciones irregulares, lo más probable es que se pueda regularizar, entendiendo de que tendrán que salir algunas casas para poder hacer la ampliación de las calles y la urbanización que corresponde, y esas tendrán que salir, y esas tendrán que ser reubicadas, pero yo creo que aquí es que la autoridad tiene que hacer valer sus facultades y sus atribuciones y tomar la decisión de una vez por todas para lograr esa solución. Yo creo que pasa por ahí la discusión, más que nos demos vuelta y va a pasear esta decisión, presidente. Eso, presidente. Gracias, senador Castro. Senador Navarro. Sí. Presidente, vamos a ser mal juzgados
a futuro. El futuro se va a señalar que nadie quiso regular porque todos tenían intereses comprometidos, porque había conflicto de interés. Yo esto lo asimilo a todo el proceso desde yo ingresé al 94 a la Cámara de Diputados. Nunca hubo voluntad de hacer reforma a la Constitución, de cambiar el binominal. Se fue acumulando, acumulando hasta que reventó. Esto va a reventar. Va a venir un reventón del tema inmobiliario, del tema de la vivienda social, porque las constructoras lo hacen pésimo. Hay que gastar miles y miles de millones en reparar lo que hacen mal, porque el subsidio es bajo, porque no hay fiscalización. Y en este tema se va a decir de que nadie quiso entrarle porque todos tenían intereses o porque todos eran corruptos, que no quisieron hacerlo. A pesar de que lo que ha existido es que no hay consenso, no ha habido consenso para entrar al tema del fondo del suelo. Entonces, me causa gran inquietud. Usted, presidente, y yo no vamos a estar el próximo año ya en este Senado, y por tanto, las soluciones de largo plazo van a quedar para otros. Vendrán otros que enfrentarán este problema. Sin embargo, reitero lo que planteé en mi primera intervención. Creo que si hay de verdad consenso, debería quedar instalada una comisión de trabajo o un trabajo en torno a abordar esto. Porque la evaluación es que nadie fue capaz. Yo no quisiera ser parte de eso. Este es un tema que hemos compartido durante muchos años, décadas, no años, décadas, de que hay que hacerle, y creo que ha llegado el momento de hacerlo. Yo estoy porque vamos para resolver lo inmediato, pero dejemos la semilla, dejemos instalado en artículo transitorio de que aquí lo que se hace es un informe, un catastro, una acción coordinada entre los ministerios de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, los ministerios que fueren necesarios, que deberán emitir un informe, y ese informe deberá ser la base de un proceso más largo aliento. Pero me niego una vez más a que tengamos que hacer un parche. Está bien, resolvamos la emergencia. El problema de Coyhaique, David, no se va a resolver como de corto plazo, como tampoco el de Tomé, Punta de Parra, pero se pueden dar pasos sustantivos para mejorar la calidad de vida de la gente y ordenarlo para que puedan hacer sus inversiones de mejoramiento de su vivienda. Sin embargo, el Ministerio no puede eludir este tema, presidente. Este no es un problema, Gonzalo, ni siquiera... Termino. Entonces, presidente, vamos por ahora a resolver mediante la mejor fórmula, pero me niego a aceptar de que al final no haya un artículo transitorio. Yo quiero un artículo transitorio que determine que se ha creado una comisión y que en el plazo de 180 días, 6 meses, deberán entregar un informe que debe dar paso a la búsqueda de la solución de fondo. Así al menos la historia dirá de que se dio el primer paso para poder enfrentar este tema y no se buscó una forma de eludirlo una vez más con el artículo 55. Yo le pido a Gonzalo y le pido a usted, presidente, que invite al ministro de Agricultura. No le pidamos un informe. Este es un tema de primer nivel. El ministro de Agricultura, el ministro de la Vivienda, que el ministro de Obras Públicas, cuando se trata de carreteras o diseño rural que involucre accesibilidad a través de caminos públicos, que tengan que ser enrolados por vialidad, tener a los ministerios y comprometer este artículo que lo podemos, al igual que como se ha comentado, cómo utilizamos el 55, creo que un artículo transitorio de esta naturaleza es posible, y eso nos da la tranquilidad de reiterar de que no es que hayamos querido eludir el tema, que la contingencia, la urgencia a veces deja de lado lo importante demasiadas veces. Eso es, presidente, y he hecho una propuesta concreta, 2 propuestas, presidente. 1, la de invitar a los ministros. 2, la de definir un artículo transitorio que debe contar con el patrocinio del gobierno, porque involucra la acción de los ministerios, respecto de un catastro o un estudio que determine un primer paso en pos de una solución de largo aliento, que no es lo que hay que hacer ahora. Lo que hay que hacer ahora es resolver este problema y avanzar mediante este mecanismo. He dicho, presidente. Gracias, senador Navarro. Senador Soria, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente, colega. Bueno,
yo estoy sentado acá y partí conversando este tema hace unos 55 a 56 años atrás. Y la experiencia nos dice, y en todos los municipios, más o menos los alcaldes, no más o menos, es el alcalde el que debe determinar y saber para dónde va su ciudad. No es posible que estemos hablando que tenemos N meses para un ministro que se va a ir en 6 meses más, porque la ley así lo estipula. Ese ministro se va, llega otro ministro. Y si no la hizo bien ese ministro, llega otro ministro, como se van cambiando, que es lo lógico, normal en el mundo. Por lo tanto, las ciudades en el mundo las manejan los alcaldes. Pero las manejan los alcaldes con lo que estamos discutiendo ahora, con el plano regulador. O sea, lo importante ahora, y yo creo que antes que se vaya, porque hay gente que termina su periodo y se va, yo creo que es valiosa que ahora resolvamos. A mí me quedan unos añitos más, pero yo prefiero resolver el problema como senador de la República con los senadores que tienen una experiencia de esto, de una vida. Entonces lo que hay que hacer es apurar, que se obliga a que todos los municipios hagan sus planos reguladores. Y aquí no tiene que meterse ni el ministro de la Vivienda, ni el ministro de Obras Públicas, ni el ministro de Tierra, nada. Son las ciudades, el plano regulador, este cuadradito que yo estoy hablando. Este es mi ciudad. Ya, para estos 10 años vamos a desarrollarnos aquí donde está Carlos Montes. Por ahí vamos y vamos por Paz Mellado. Eso queda para los futuros 10 años. Y aquí donde está Juan Pablo, ¿no es cierto? Y David, que tiene años y que se nos va también en este periodo. Es la otra etapa que el plano regulador te indica. Nosotros, por ejemplo, y le cierro el anillo. Yo tengo un plano seccional entre Hospicio, Pozo Almonte y Iquique. Lo partí yo 10 años atrás. 10 años atrás. Estamos hablando que para hacer un plano se demoran 10 años atrás. Y esto es una mentira. Yo siempre hablé con los arquitectos. Negocios, aquellos que les interesa el plano regulador, sacarle 10 años de tajada todos los días. Si acá atrás de todo hay muchas cosas que nosotros ingenuos, yo fui un ingenuo, que yo estoy metido en lo que estoy hablando, estoy metido yo, Jorge, estoy aquí no. Pero nunca me imaginé que todavía, y lo pararon hace 20 días atrás de nuevo el intendente, está aprobado, estudiado, reestudiado, vuelto a estudiar. Uno no la cacha, yo no la caché que me estaban chuchuteando, me estaban sacando plata. Y no tengo plano regulador en Iquique, es una de las ciudades que le hemos planificado en el último caso a la dictadura nomás, pues hemos actuado nomás, porque aprendemos, estudiamos, pero no vamos a destruir ni vamos a permitir que hagan de Iquique negocios los que hacen negocio de la vivienda. Me olvido los negociantes de la vivienda. Nosotros somos los que hacemos las leyes, lo he escuchado a ustedes, los veo preclaros. Yo qué les pido como senador, no se vayan, resolvamos esto. O sea, que hay que resolver, no es posible comprar un regulador. Es que una de las explicaciones, que esto es lo caché ahora que estoy en el Senado. Oye, ¿por qué se pone don Jorge que hay que estudiar los suelos? No me vengáis con eso. Aquí ustedes negociaron atrás mío nomás. Estudiar suelos necesitan 10 años. Si ahora para cualquier cosa lo pueden hacer en el mes, 2 meses, 3. O sea, estos estudios de suelo, maní, es rápido, no 10 años. Y segundo, el planificar, los arquitectos están preparados, los colegios, no los colegios, los arquitectos urbanistas, o sea, los que hacen planos reguladores. Resumen de la milanesa, depende de nosotros los senadores que pongamos la raya al juego, nos pongamos la camiseta, somos todos viejitos con experiencia y podemos hacer algo de todas las ciudades chilenas que en un año planificadas para 100 años. Después se van cambiando, se entiende que va a ser las calles. ¿Cuál es el problema? Si yo digo, qué sé yo, en Providencia, Vitacura, ahí está el plano. Por acá, cuando crezca el cerrito de Pepe, ya va a seguir esta carretera que el plano regulador diga que va a llegar a ese loteo. Aquí están las canchas, aquí están
está todo, si el plan regulador lo hace rápido y todo. Yo creo que tomemos la decisión entre nosotros, que lo hagan, démosle meses y ahora, antes que se vaya el equipo que hay aquí presente, porque el equipo presente tiene experiencia, si esto es cosa de ojo, y segundo, no permitir los negociados de nadie. Aquí estamos con tonteras. Todo el mundo en todo el mundo, no en Chile, en todo. Todos son negocios más, es cosa de leer el diario nomás. Yo me dedico de repente a leer el diario, hay meses que no lo veo, pero es lo mismo. En todas partes se hacen negociados bajo cuerdas y se aceptan. Nosotros los que hay aquí, que yo sepa ninguno, si no, no estaría hablando. Que yo sepa que alguno de ustedes ha hecho un negociado, cero. No lo sé. Y yo tampoco he hecho ni uno. No le he aguantado a nadie, nada. Y me han acusado, me han llevado a la cárcel, no han logrado meterme, no han logrado, hasta ahora tengo en las Naciones Unidas peleando un sacar de plata que me hicieron, me condenaron, pero salí libre de polvo de paja en Chile y ahora lo tengo allá hasta que lo ganen, que me demore, hasta que viva. Voy a seguir peleando. Nosotros, todos los que hay aquí son peleadores y limpios, que yo sepa. Nadie nunca ha pelado, no usted. Y estoy feliz de tener este equipo. Este es el equipo que puede hacer Chile. Si esto va a ser la ciudad, un modelo de ciudad, no es posible hacer un plan regulado en 10 años. En Iquique todavía no está aprobado. Y termino. ¿Quién paró el plano regulador hace un mes atrás? ¿Quién creen ustedes? A ver, el Navarro, ¿quién creíste que paró el plano? ¿Ah? La constructora. No. Constructoras. El plano regulador de Iquique lo paró el intendente actual de Iquique. Lo sacó de la Contraloría que iba a firmar. O sea, le demoraron 10 años y ahora llega como 2 meses más. Será hasta el final de este gobierno. Así se hacen las cosas en Chile. Así es, más o menos todo extraño. 10 años para estudiar el plano regulador y ahora lo van a estudiar de nuevo. Eso pasa en Iquique hoy. Con este gobierno, pero pasó con el gobierno anterior, que era mi gobierno, y el otro que era mi gobierno. O sea, no estoy pelando a los gobiernos actuales. Estoy diciendo una realidad histórica de un hombre que nació chuteando la pelota en la cancha del liceo. A los 23 años pasé a ser alcalde y de ahí siempre estuve en la cancha, sin tener grande educación, gran preparación, sentido común. Usemos sentido común. Gran alcalde. Gracias. Pero hagámoslo. Toda una vida de lucha, compañero. Era con pelota de trapo, sí, ¿eh? Era con pelota de trapo, no era nada de la... Bueno, mira, yo le ofrezco la palabra a Gonzalo y después voy a proponer algunas conclusiones. Gonzalo. Gracias, presidente. No, solo quería, agradecer el debate que se genera, pero tratar de transmitirle a la comisión de que estamos en el marco de la discusión en particular de un proyecto súper específico que surge de mociones parlamentarias en primer trámite y que tiene que ver con perfeccionar una ley ya existente de regularización de asentamientos irregulares. Es una ley que busca dar herramientas de gestión, ayudar a su implementación. Como ejecutivo nos parece interesante porque especialmente ayuda a la erradicación de campamentos. Es una herramienta que el Ministerio ocupa, esta ley, la 20.234, para la erradicación de campamentos mediante obras de urbanización. Y ahí hay inversión pública, un poco lo que decía el senador Castro. Esta ley lo que busca es eso, resolver situaciones existentes, pasar a la regularidad a familias que están viviendo sin acceso adecuado a servicios básicos, sin obras de pavimentación. Esto necesariamente nos lleva a ciertas discusiones que yo entiendo que son de fondo y que surgen en estas sesiones. El tema, esta no es una ley que hable del suelo rural, no está pensada en el suelo rural. Lo que pasa es que hay asentamientos irregulares en el área urbana y en el área rural y por eso se abre ese debate. Tampoco es una ley que esté hablando de la dictación de los planes reguladores. No es ese su objeto, no están sus ideas matrices a hablar de los instrumentos de planificación. Esos son otros proyectos de ley. Este es un proyecto de ley muy acotado a los asentamientos irregulares, especialmente pensado no tanto en los rurales, sino que más bien en los urbanos. Pensemos en el mismo caso que usted señalaba, senador Navarro, en Tomé. Usted me dijo que ese era un asentamiento que está en el área urbana. Los asentamientos irregulares en los cerros de Valparaíso y de Viña, o en otras ciudades, en Coronel, en Talcahuano, no sé, en un montón de lugares que en área urbana hay asentamientos irregulares que requieren obras de urbanización. Este proyecto apunta a eso. Y en ese sentido, si bien se abrió la discusión a qué hacemos con el área rural,
y hay que abordarla. Creo y sugiero a la comisión que ojalá pudiéramos avanzar igual en el resto del articulado, porque surgen algunas otras cosas que se requiere tener la opinión de ustedes. Nosotros con sus asesores podemos seguir trabajando, pero la verdad es que también necesitamos, o sus asesores necesitan conocer ese lineamiento básico que surge de esta discusión, que si pasamos al artículo segundo, tercero y cuarto, si se fijan en el segundo vamos a llegar a las áreas de riesgo. Sería bueno al menos alcanzar a leerlo, ver de qué se trata, ver qué opinan ustedes respecto de los asentamientos irregulares en área de riesgo, cómo se tienen que abordar, y en ese sentido ojalá poder avanzar en el resto del articulado. Eso, presidente. Gracias. Mira, yo lo primero que creo que es unánime es que necesitamos resolver los problemas de irregularidad, porque eso es malo para la ciudad, es malo para todo, que las irregularidades vayan creciendo, creciendo y desarrollándose. Hay que ponerle coto porque esto ha crecido mucho más de lo que estaba previsto. ¿Por qué ha crecido? Yo creo que hay que preguntarse, y tiene que ver incluso con el desarrollo del país y lo lento que ha estado la legislación para asumir en los nuevos impulsos que han habido, y lo lento que hemos reaccionado. Bueno, pero yo creo que en el tema de irregularidad tenemos decisiones más de corto plazo con lo que se pueda, que tienden a ser bastante parche. Yo no sé, creo que todos hemos estado con 3 o 4 leyes sobre esto. Sí, y está bien, hay que hacer parche de repente, si no queda otra, pero también, lo decía muy bien Alejandro, tenemos que hacernos cargo del problema también de más de fondo. Bueno, como que la discusión nuestra está bastante centrada en lo rural y lo urbano. O sea, estamos con un problema. Yo creo que en lo urbano... es más, no hemos tenido grandes dificultades, yo no las detecto. Yo creo que todos los artículos que tengan que ver con lo urbano deberíamos resolverlo. Que todas las formas de irregularidad que hay dentro de lo urbano, yo creo que eso es bien específico, y en eso yo creo que deberíamos fortalecer la actual ley. Dentro del urbano hay zonas de riesgo, por ejemplo, como el Congreso Nacional, entre otros. Bueno, pero hay zonas de riesgo dentro del urbano, y resolver todos esos problemas que plantea Gonzalo dentro del urbano. La discusión, tanto en esta ley como en la ley de copropiedad, ha terminado siendo sobre lo rural, que tenemos lo que aquí se ha dicho, que ha habido una urbanización irregular de las zonas rurales. O sea, ese es el problema. Podemos ahí separar distintas realidades y a lo mejor legislar a corto plazo sobre algunas más fáciles de resolver. En general, lo que yo capto de lo rural, el problema no es el tema de las construcciones, la irregularidad en la construcción. El problema es la propiedad de los terrenos y las características de esa propiedad. Entonces, algo que nos rebalsa como tema ahora. ¿Y qué hacemos con esto? Yo propondría respecto a lo rural, avancemos lo otro, pero lo rural, primero le pediría a Vero y también a la Secretaría y también a Gonzalo que hagamos una pauta objetivando el problema. ¿Cuál es el problema en discusión nuestro? Yo aquí he dicho una cosa que a lo mejor es parcialmente real. Yo he dicho que el problema en lo rural es básicamente la propiedad, porque aquí no hay transferencia de propiedad, pura transacción de derechos, hay una situación irregular y se han creado dos formas legales para resolverlo, y las dos tienen harto problema, que es el 3516, parcela de agrado, y el artículo 55, que es para el borde de la ciudad, pero lo han ido estirando para todos lados. La ley Rabinet de las 300 hectáreas, ese no ha funcionado en ninguna parte de Chile hasta donde yo sé, que es una ley especial que se creó. Bueno, entonces, primero, objetivar el problema. Segundo, podemos ir algunos, yo podría ir al Consejo Nacional de Desarrollo o tener reunión con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano para plantearle esta duda y pedirle, ¿tú has estado yendo, David, al Consejo? ¿Has ido a las anteriores sesiones? No la última, amigo. No, pero a las anteriores. Estuve participando con ellos, sí. Ya. Es que le podemos pedir una sesión especial para este tema, si este es un tema que obviamente está... ver qué puede ocurrir ahí, o sea, si podemos avanzar o no en tener... A mí, de lo que yo he visto hasta ahora, veo que es mucho más en la línea de que hay que resolver qué hacemos con la extensión urbana en un plazo rápido. Porque aquí todos lo han dicho, si no podemos seguir con la extensión urbana haciendo como que vamos a regularizar cada loteo por sí, cuando el problema es del área. O sea, cuando David Sandoval nos dice al lado afuera de Coyhaique hay otra ciudad, es un tema muy serio. O sea, y tenemos que ver, a lo mejor nos supera en los tiempos y en los conocimientos como para resolverlo, pero por lo menos conversemos con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano a ver qué nos dice. Respecto a la tipología de irregularidades en zona rural, la tenemos clara cuáles son los tipos, porque a mí me preocupó mucho cuando oí en la comisión mixta
al diputado Urrutia a decir, miren, lo que pasa es que aquí en los alrededores de esta región se han comprado terrenos, se ha generado una cierta comunidad, han dividido. Entonces él dice, apliquemos ahí la ley de copropiedad. Entonces, uno lo primero que se pregunta es, ¿qué tipo de propiedad hay ahí? O sea, ¿cómo está organizada la propiedad? Otra es ver cómo jurídicamente se inscribe y se administra. Y bueno, y yo creo que ese es un tipo de cosas. Ese tipo de, llamémoslo San Francisco. En las zonas rurales hay tomas también. Es otro tipo de problema de regularización. En las zonas rurales hay cuestiones recientes y cuestiones que tienen 60, 70 años. Quien pretenda resolver eso es imposible. Hay que buscar una solución razonable para esas situaciones que entiendo yo que han tenido problemas hasta para que le instalen agua, para que le instalen luz con las compañías para los servicios. La situación rural del Quisco y el Tao, yo no sé si alguien la conoce de aquí, los parlamentarios, pero es realmente una cosa, está lleno de casas una al lado de la otra, pero son zonas irregulares y tienen problemas para inventar calles, para poner luz, para llegar con el agua. ¿Eh? Y ni el Servio ni los municipios han reaccionado frente a eso y no saben qué hacer. Y en el fondo es un conflicto que, bueno, yo creo que en ese caso no queda más que extender el radio urbano. O sea, no queda otra, porque ya es urbano de todo punto de vista. Entonces, en resumen, avancemos en lo urbano todo lo que se puede en el proyecto como está. Segundo, en lo rural, tratemos de objetivar el tema a través de una minuta que hacen la Secretaría Verónica y Gonzalo. Tenemos reunión a partir de esta minuta con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano para tratar de clarificar. Hablamos también con la ministra de Agricultura, que me dicen que ya de este tema no está metida, no sabe. Y por otro lado, que de los conocimientos que hemos acumulado en esta comisión establecemos una tipología de irregularidad en zonas rurales, que en general son más de propiedad, pero también hay otro tipo, hay tomas y hay otro tipo de realidades que podríamos ver en caso que no lleguemos a una solución global, llegar a una solución casuística nomás. Si no nos queda otra, hacemos lo que quiere Gonzalo. Gonzalo quiere una solución casuística, ya, puede ser. Ante la ausencia de avance en lo otro, vamos a resolver distintos tipos de a mí la que menos me preocupa es cuando está cuando son zonas públicas. El que menos me preocupa de ese tema, porque siempre hubo una solución para eso. Que en el fondo rediseñar el loteo, bueno, pero en fin. Y eso esa facultad la tenían los serbios antes, la tenían los serbios. No sé si desapareció en algún momento, pero el serbio puede redefinir el plano de la población, del loteo, para sortear los problemas de zona de afectación pública. Tiene esa facultad, pero bueno. Eso. Entonces, ¿están de acuerdo primero con la idea de hacer una pauta sobre lo rural? Conversar los que quieran, nos metemos juntos con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y hablamos. Yo tengo pendiente hablar con la ministra de Agricultura porque este fin de semana fue largo, y la tipología la hace la Secretaría. ¿Quién la puede hacer la tipología aquí? ¿La Secretaría? Verónica nos hace la tipología de lo rural, de lo urbano y de lo rural, las dos tipologías. ¿Habría acuerdo en esto para avanzar? Está bien, hay acuerdo en la comisión. Oiga, en la tipología de lo rural, diferenciemos cuando es lo rural de ciudades pequeñas, medianas y grandes, porque las realidades son distintas. Coyhaique es una ciudad intermedia, ¿no es cierto? Es una ciudad intermedia. Y tiene un tipo de problema distinto al que tiene, no sé, pueblos chicos. No sé, no quiero mencionar cualquiera porque a veces son grandes y yo los encuentro chicos. Pero, entonces... Tortel. Bueno, Tortel es un caso extremo, efectivamente. Que Tortel tenga este problema es un problema nuestro, no es un problema de ellos. Bueno. O sea, yo conozco el caso por otra razón. Bueno, hay puras piedras, entonces las piedras planas nomás, ese es el terreno de la gente. No, yo además encuentro que tener problemas en Iquique es una cosa increíble. Y que además que el actual senador haya hecho un seccional de 3 comunas, lo encuentro también increíble, porque se supone que eso no puede, pero él lo hizo porque él era más que alcalde en la zona. Bueno, entonces... Se puede. Vamos a ¿les parece entonces que veamos lo urbano, los artículos que tienen que ver con lo urbano para avanzar y después volvemos a esto cuando logremos despejar estos temas más globales? ¿Habría acuerdo? Presidente. Bien, vamos a los artículos, don Jorge, a los artículos más urbanos. Oye, perdón, Carlos.
¿Sí? Oye, un paréntesis solamente. No sé si se te ha planteado, pero en el tema de integración, me da la impresión de que el plazo que otorgamos para las indicaciones está sobre la marcha, ¿verdad? ¿Cuál es el Eh, plazo? eh, Creo que vence mañana, ¿ah? Hoy día o mañana, no me acuerdo, El ¿ah? viernes. No, El el viernes, viernes. senador. El Viernes viernes 2. Entonces 2. están pidiendo que se postergue una semana más Yo o calculo que más. un poquito más, yo calculo unas 2 semanas, hasta el 15 de julio. ¿Habría acuerdo en eso? ¿Toda la comisión? Muy bien. ¿Lo pedimos hoy día? ¿Lo pedimos por escrito, don Jorge? Sí, El sí, día más o el presidente. día menos, usted lo ve por don Jorge, de acuerdo a los tiempos de la Secretaría. Entonces sería hasta el jueves 15. Pedimos que se amplíe el plazo. Parte de las soluciones para lo que estamos hablando ahora pueden ir en esa ley también. Así es, Bueno. presidente. Bien, entonces vamos a los artículos. Acordamos pedirlo eso en la sala hoy día, ojalá, 10 días o 2 semanas. Sí. Y vamos a los artículos más urbanos, don Jorge y don Gonzalo. Bien, Jorge, ¿compartes tú el comparado, no? sí, Si quieres lo comparto yo, no tengo ningún problema. no, Como tú tú quieras. dices el No, sí, comparado, la comisión comparado todavía tiene oficial. secretaría, Sí, sí, don el Gonzalo. comparado oficial, sí. A ver, don Carlos, habría que, Sí. yo creo que lo que vamos a tener que hacer es ir pasando al otro artículo y ahí claro, van a surgir algunos problemas, ¿no es cierto?, también vinculados con esto, pero yo creo que Vamos ya, muy bien. sí, habría que ir a la página número 5, Ahí. ahí, ¿no es cierto? En esta página 5 nos encontramos con el artículo segundo, que es el que establece las condiciones y demás requisitos que deberán cumplir los loteos para poder acogerse al procedimiento simplificado de regularización. En este artículo, en el texto aprobado en general, se sustituyó la frase los loteos que se encuentren en situación de irregularidad conformidad con lo señalado por los asentamientos irregulares y loteos referidos. Acá recae, en primer lugar, una indicación del senador señor Sandoval que sustituye la letra A por la siguiente. Sustituyes el encabezado del inciso primero por el siguiente. Para acogerse al procedimiento simplificado de regularización de esta ley, los asentamientos irregulares referidos en el artículo anterior deberán dar cumplimiento a las condiciones y demás requisitos que a continuación se expresan. O sea, lo que está haciendo aquí el senador Sandoval es solamente reemplazar el encabezado. Es formal nomás. ¿Habría acuerdo en eso para no detenernos más? Ahí está de acuerdo, ¿no? Porque recoge la indicación anterior también. De Entonces, asentamiento. Presidente. ¿se aprobaría Bien. entonces 5-0, senador Soria? A favor, a favor. Bien, senador Sandoval y senador Castro también. A favor, sí. Senador Castro no. Sí, a favor. Perfecto, aprobado 5-0. Entonces la indicación número 4. La indicación número 5 es del senador señor Latorre, que recae en la letra B. Súbalo, por favor. Sí. Sí, ahí está, ahí está. Ya, Recae en la gracias. letra B en el numeral 1 propuesto. El numeral 1 de la ley vigente, ¿no es cierto?, establecía que una de las condiciones para acogerse a este procedimiento era que se encontraran materializados de hecho con anterior al 31 de diciembre de 2006 o formen parte del catastro de campamentos que actualmente atiende el programa de campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El artículo, la norma, digo, aprobada en general, reemplaza este numeral por el siguiente: que se encuentren materializados de hecho con anterioridad al 31 de diciembre de 2018 o formen parte del catastro de campamentos vigente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que atiende el programa de asentamientos precarios
u otro que lo suceda y cuya estrategia de erradicación sea exclusivamente de urbanización. La indicación número 5 del senador Latorre reemplaza la frase y cuya estrategia de erradicación sea exclusivamente de urbanización por la frase cuya estrategia sea de erradicación por urbanización u otro de similar naturaleza. ¿Hay algún representante del senador Latorre aquí o no? ¿Qué está incluyendo en similar naturaleza? ¿Qué quiere decir con similar naturaleza? Sí, u otro de similar, otro de similar naturaleza. Pero es un poco ambiguo, ¿no? Sí, está Cristian Miquel. Son los cerros de Valparaíso, presidente. Oiga, ¿nos puede explicar, Cristian Riquelme, qué quieren decir con u otros Miquel. de similar naturaleza? Cristian Miquel. Miquel, ya. Miquel. Hola, buenos días, presidente, y a todos los presentes, gracias. No, Cristian Miquel está ahí, es de la zona, ¿no? Estuvo aquí en la comisión el otro día. Sí, claro, es asesor del senador Latorre. No, creo que no, pero bueno, de todas maneras, ¿es asesor de Latorre, sí? Sí, por supuesto. Soy el asesor, sí. Es el asesor, el abogado asesor. Muy bien. Soy asesor del senador Latorre. Bueno, estuvo presente la otra vez Pablo Rojas, que nos Pablo ayudó a Rojas, elaborar. Sí, Pablo Rojas, quizás se refería a él nos estuvo de hecho ayudando también en estas indicaciones. La indicación, el objetivo que tiene es eliminar la exclusividad de la aplicación de la estrategia de erradicación con urbanización, pensando en que es posible el programa de campamentos modifique o agregue nuevas estrategias en las que sea posible utilizar el mecanismo que ofrece esta ley. En el fondo es la posibilidad de abrir a otras estrategias para abordar el tema. Que fue pensado esto. Si usted me consulta en particular qué otra estrategia, yo no soy la persona más indicada en lo técnico para poder dar esa respuesta, pero sí el sentido general, que es ampliarlo. Limitarlo a una sola estrategia reduce la discrecionalidad del servio para buscar soluciones más viables a las familias carentes de vivienda, sobre todo en el transcurso de varios años, en las que pueden ocurrir muchas cosas que determinan que la situación de este tipo de loteos sobre los que estamos legislando, sobre lo que están legislando los señores senadores. Puede darse el caso incluso que en el mismo campamento se apliquen más de una estrategia diferente, dos estrategias o más. Ese es como el sentido, señor presidente. Bien, está claro. Presidente. Ofrezco la palabra, don Gonzalo Gacitúa. Gracias, presidente. Aquí hacer presente un tema. Cuando fue el programa de campamento a explicar cómo opera a la comisión, cuando explicamos, se dijo que el programa aborda soluciones vía urbanización, vía generación de nuevos proyectos de vivienda, que no necesariamente son en el mismo lugar donde está emplazado el campamento, o puede ser en ese mismo lugar, o la erradicación del campamento, especialmente cuando están en área de riesgo. La mención en la estrategia de erradicación vía urbanización es porque esta ley lo que busca es regularizar las obras de urbanización. Entonces, esta ley sirve cuando lo que quiere hacer el programa campamento es ejecutar obras de urbanización. Si lo que quiere hacer es un programa de erradicación o de erradicación con otro proyecto, no es esta la vía que debe utilizar, ¿ya? Y lo importante es que la estrategia de erradicación es definida por el programa de campamento en atención a un montón de variables. Una de ellas es, por ejemplo, el área de riesgo, otra es la viabilidad de ejecutar esa obra de urbanización, o si lo más pertinente para ese asentamiento es hacer las obras de urbanización y después la regularización de la vivienda, o si necesariamente habría que hacer otro proyecto para ese terreno, un proyecto de construcción en nuevos terrenos, por ejemplo. Entonces entendíamos que cuando hace la mención a la estrategia de erradicación vía urbanización, era para dejar en claro que esta ley sirve para esa modalidad, para la tercera modalidad. Las otras modalidades se abordan a través de otros programas y otras leyes. Quizás lo que podría precisar es que cuya estrategia de erradicación requiera como elemento principal la ejecución de obras de urbanización, y ahí deja abierto a que puede ser una combinación entre obras de urbanización y construcción de nuevas viviendas o regularización de las viviendas. Coincido con usted, senador, que mencionó que esto es otro de similar naturaleza y queda un poco ambiguo, porque no queda claro si es otro tipo de urbanización o qué. Entonces, no me queda tan clara la indicación. Si es que fuera mejor tal vez aprobar lo que quedó aprobado en primer trámite y en general. Eso, presidente. Senador Navarro. Presidente, las áreas urbanas han crecido tanto que están hoy día limitadas con las áreas rurales y se traspasan. O sea, esta indicación del senador Latorre se me ocurre que lo que hace es flexibilizar la norma para que esta ley, que es rápida,
pueda ser utilizada para resolver problemas. Gonzalo plantea que esto puede requerir de otras leyes, pero todo esto termina enredándose en la DOM, la Dirección de Obras Municipales, y lo que queremos hacer con esta ley es flexibilizar para regularizar. Entonces, yo creo de que la indicación va en la línea correcta de tener instrumentos, tanto para el Ministerio de la Vivienda, como también para el Departamento de Obras Municipales, que permitan calificar cada caso. O sea, hacer una norma estricta de una sola variable es complejo, porque después nos van a decir que no calza. Y muchas autoridades se aferran a normas que están obsoletas para no regularizar o para no hacer cosas. Entonces, si la idea es flexibilizar la norma para que la mayor cantidad de asentamientos irregulares se resuelva, esta indicación es la línea correcta, porque no podemos estar legislando cada 6 meses por si se nos quedó algo afuera. Y como además de eso va a haber una revisión mucho más global, creo que la sola urbanización, yo me pongo en el caso de que el campamento esté, o más bien el asentamiento, esté en una zona en donde efectivamente hay problemas, pero al lado no lo hay. Entonces, no es que estén instalados al lado, pero al lado, si es de propiedad fiscal e incluso privada, pudiera ser beneficiada como lugar de erradicación. ¿Se entiende? O sea, mover los asentamientos a una zona más adecuada. No sé si con la redacción que está hoy día, sin la indicación, tendría vigencia. O en algunos casos que, como no está tratado lo rural, es que la solución no sea ponerle urbanización, alcantarillado, sino otra solución que también la radique, es decir, una solución de las fosas con las cuales se construye el sector rural. No sé si me explico bien en la idea, pero creo que hay que flexibilizar y la indicación hace eso y a mí me parece correcto. ¿Aló? Sí, se escucha ahora. Es que se me cortó, se me había cortado. Bueno, ofrezco la palabra. ¿Puedes subir un poco la presentación para ver la indicación completa? Ahí está Alejandro. Ahí está. Ahí se entera. Cuya estrategia de erradicación sea exclusivamente de urbanización. Por la frase, cuya estrategia sea de... Quiere que diga, ¿no es cierto? Cuya estrategia sea de erradicación por urbanización u otro de similar naturaleza, quizá, u otra de similar naturaleza. Porque se refiere a estrategia, digamos. Lo que pasa, Carlos, que no me queda claro qué pudiera acontecer con esto, porque de la legislación vigente, lo que se agregó en el proyecto aprobado por el Senado, se agregó este tema respecto de que atienda, no sé quiénes son, ¿verdad? Que se encuentran materializados, de hecho, con anterioridad al 31 de diciembre del 2018, un tema que también se discutió qué pasa con lo que tienen después, pero además el proyecto original hablaba, ¿verdad?, de que estén en el catastro, además, porque puede que hayan otros, ¿no es cierto?, pero están en el catastro del campamento vigente del ministerio y se le agregó, además, que atienda el programa de asentamiento y para salvaguardar esa situación se le agregó el hecho u otro que eventualmente le suceda como programa. Lo que no me queda claro a mí, por u otro de similar naturaleza, ¿ya? Esa es mi única especificación de que a qué eventualmente pudiera acontecer en esa situación, en ese tipo de campamento, u otro de similar naturaleza. Bien. A mí lo que me pasa, estoy de acuerdo que es bien ambiguo eso de similar naturaleza, pero más bien tratar de entender el sentido y el sentido de la flexibilidad. La estrategia de erradicación sea exclusivamente de urbanización. Cuando uno ve un loteo y un loteo tiene distribuidos los sitios, tiene una vialidad, tiene organizado todo eso, de repente para regularizarlo puede ser incluso cambiar las características como era antes, cambiar los límites de los sitios incluso. Puede ser cambiar el crecimiento de la extensión por un edificio. Eso lo llaman de urbanización. Eso no es de urbanización, es de propiedad, que es mucho más complicado que la pura urbanización. Entonces, eso me surge. Esto de otro de similar naturaleza, yo creo que lo que hay que hacer es que para quedarse en un lugar hay que tener plena flexibilidad para adecuar el terreno a distintas realidades. Eso estamos de acuerdo, yo creo, ¿no es cierto? O sea, que tiene que haber, aquí se trata de radicación, cuya estrategia de erradicación
que sea de urbanización u otra, no va a ser exclusivamente urbanización, puede ser también de propiedad. O sea, eso es lo que yo quiero. Entonces, a mí no me parecería mal, no sé qué le parece a ustedes, cortar y cuya estrategia sea de erradicación. O sea, para aplicar esta ley tiene que tener una opción por radicación. La modalidad que se establece, se organiza la erradicación, tiene que ser flexible. Tiene que ser flexible. No sé si en eso estamos de acuerdo, Gonzalo, si es el mismo sentido lo que ustedes están planteando. Presidente, se entiende de hecho que quede acotado a erradicación y el adjetivo exclusivamente también iba a generar algún tipo de conflicto a futuro, porque el exclusivamente como dejaba de lado las intervenciones más integrales, donde el programa de campamento también Así hace es. urbanización y después hace vivienda en los mismos sitios. Entonces era bueno, entonces no puedo hacer las viviendas dentro de este marco, y el exclusivamente podría ser algo pertinente sacarlo. Entonces al final, cuya estrategia sea erradicación, esa estrategia ojalá quedara consignado que es una estrategia que define principalmente el Servio al abordar la tarea de erradicar un campamento, porque tiene que definirse que lo hace con obras de urbanización o hace nuevos proyectos, edificios, porque quizás hay muchas familias allegadas y lo razonable no es erradicar a cada una de las familias en el sitio que ya están ocupando, sino que eventualmente haya que sacar 5 viviendas para poner 20 departamentos, digamos. Y eso debe dar más solución. Y esa estrategia de erradicación la tiene que definir el programa de campamentos junto con las familias de todas maneras, pero es una estrategia que impulsa y que define el ministerio. ¿Les parece a ustedes que cerremos en radicación, cuya estrategia sea de erradicación y respecto al catastro? Perdón, hay que cambiarle algo ahí. Sí, hay que cambiar. Y el catastro no sea solo el catastro abierto, tiene que ser hay que ponerle una fecha a eso que podríamos, porque no el catastro en cualquier momento, sino que sea el 2019, 2020, cuando quieran, pero que haya una fecha. O sea, no puede ser abierto el catastro. El último catastro del 2019, ¿no? Sí, 2019. Yo le sugiero que por ahora pongamos 2019 y al final del proyecto lo revisemos las fechas más consistentes, porque tenerlo abierto no tiene sentido. Y tenerlo cerrado antes de todos los problemas que se han generado el último año también no tiene sentido, porque no está resolviendo problemas reales. Entonces, dejemos 2019, si a ustedes les parece, para el catastro, y lo volvemos a revisar al final cuando terminemos. Y cerramos y cuya estrategia sea de erradicación. Eso estaríamos de acuerdo en eso. Así es, Carlos, ni un problema. Perdón, presidente. Sí. Que en algún minuto Gonzalo dijo que podría ser y cuya estrategia principal. No sé si querrá dejarlo eso. Es que la estrategia de erradicación, lo que él está diciendo es que a lo mejor algunas de las familias no caben en esa, y yo estoy de acuerdo, pero eso obviamente para erradicar hay que hacer algo viable con la familia, el tipo de solución. Yo no entraría a desagregar más que eso. Estrategia de erradicación no significa que todos se van a quedar necesariamente ahí, ojalá que sea posible. Dentro de una estrategia de erradicación. O sea, perdón, presidente, entonces quedaría cuya estrategia sea de erradicación por urbanización. No, nada más que hasta erradicación. Solamente erradicación. Erradicación, perfecto. Ya, muy bien. ¿Estaríamos de acuerdo en esto? Le pido en este caso a Cristian Miquel, asesor de del senador Latorre, porque esto incluye una amplitud de solución, una diversidad de situaciones, o sea, no se cierra en una modalidad nomás. ¿Le parece a Cristian Miquel que esto quedara aquí? Me parece que aborda en ese sentido la intención original de la indicación. Bueno, usted tiene facultad para retirar, le puede pedir para no votar en contra de ella, que la retire. No, pero presidente, si no es necesario retirarla, se puede aprobar con modificaciones en el sentido que se vio. Bueno. Eso. Se aprueba modificada en el sentido, ¿no es cierto?, que iba a decir cuya estrategia sea de erradicación. Eso es. Sí, aprobada, se puede aprobar modificada 5-0 si es que les parece a los señores senadores. Ahora, lo otro que dice usted, don Carlos, que habría que verlo al tiro, ¿no es cierto? También habría que modificar y se puede aprovechar desde luego esta misma indicación para que se establezca que se encuentren materializados, de hecho, con anterioridad al 31 de diciembre de 2018. Usted quería que ponerle un coto o forme parte del catastro de campamentos vigente. Presidente. Al año 2019. Ese es otro tema que habría que ver. Presidente. Alejandro. Sí. A ver, respecto al tema de erradicación o urbanización, puede ser que en algún caso
la propia autoridad determine zona de riesgo y pueda haber una alternativa aledaña y que la regularización no esté dada por el mismo lugar donde estaba sentado. Estaba sentado ahí desde el 2000. Pero claramente la opción al lado, la autoridad considera de que es una mejor localización o radicación. No sé si este artículo nos va a permitir que el lugar en donde se realice la radicación sea distinto al lugar de la ocupación. Que puede ser el caso de que efectivamente sea distinto de mutuo acuerdo o por un impedimento grave, que obligue a aquel asentamiento a trasladarse o tener una nueva ubicación, parcial o totalmente. ¿Para qué entonces? Si le decimos que solamente aquí, donde estaba usted hace 10 años, ahí lo podemos regularizar y no ¿se entiende, no? A ver, Alejandro, sí, esto es bien preciso. Radicación es que ellos van a seguir viviendo en el mismo lugar y eso hay que organizarlo de acuerdo a muchas consideraciones. ¿Ya? Erradicación es que tú a esas personas le dices usted se traslada para este lugar. Ese es el dilema. Entonces, cuando tú decides quedarte en el lugar, puedes acogerte a esta ley. Eso es lo que estamos planteando. Eso no. Ya, y te ofrece un nuevo lugar y ese lugar no está saneado. No, es que si se ofrece un nuevo lugar, esa es otra cosa, es para otro terreno. Si es estamos hablando de radicación. cómo regularizar este terreno. Sí. Además, no te olvides, la observación pensando en que la autoridad se quede con todas las facultades para resolver el problema, porque el problema se resuelve mediante el mecanismo de erradicación y urbanización, pero puede haber otro mecanismo que resuelve el problema de fondo, que es que la gente vive en un lugar seguro, propio y regularizado. Bueno. Ya, pero ese es un mecanismo de traslado, es otra cosa. Nosotros estamos aquí conversando, el que se queda en el terreno, que está en esta situación irregular, se puede acoger a estas condiciones. Eso es lo que estamos hablando. Eso es. Presidente, bien, yo voy a votar a favor de la indicación. Solo pedirle a Gonzalo que en esta fórmula que he planteado, si hay algún caso que existente en donde la regularización de la permanencia o asentamiento pudiera ser cambiada por área de riesgo. Le digo a David, después de la explosión del volcán en Chaitén, ¿no? Se puede tratar de sacar a la gente de otro lado. Se devolvieron todos, tal como yo lo señalé en su propia oportunidad, solo para quedar tranquilo que no haya un caso en donde la solución de erradicación con urbanización para un asentamiento no se resuelva mediante el mecanismo de la erradicación y la urbanización y requiera un elemento adicional. Gonzalo. No, pero, Alejandro, no nos enredemos en esto. Aquí es solamente decir, esta ley que estamos aprobando se va a aplicar en el caso de todos estos casos excepcionales para radicarse, o sea, para quedarse en ese terreno. Hay otras modalidades que aquí nos ha explicado Gonzalo, hay otra que es erradicar y trasladar a otro lado. ¿Eso? ¿Ah? Esa existe. ¿Está en otra ley? ¿En qué ley está? Está en otro artículo, está en un artículo que él leyó. No me acuerdo. No, o sea, por eso la estrategia de erradicación se hace con los programas de vivienda, con las facultades que ya tiene el ministerio en su ley orgánica. Esa es, como dice el senador Montes, es materia de otro tipo de ordenamiento jurídico, no de futuras leyes, sino de leyes vigentes. Hay muchos campamentos que se atienden vía erradicación de esa manera. Se construye un proyecto nuevo en otro lugar, seguro, y las familias se trasladan para allá y el área que estaba ocupada por el campamento se transforma en un área verde o algo similar. Y por lo tanto, al terreno que vas a desocupar no le aplica esta ley, porque no se va a ocupar en vivienda. Entonces, bien, habría acuerdo en aprobar hasta cuya estrategia sea de erradicación, o sea, que se queden ahí. Okay, y la fecha, y 2019. 2019, y lo hacemos extensivo a las dos cosas, que se hayan materializado hasta el de 2019 o formen parte de los catastros, ¿ya? Ahí estaríamos de acuerdo. Presidente, perdón, pero para dejarlo bien claro, lo primero está claro que es cuya estrategia sea de erradicación. Lo segundo, usted quiere que diga que se encuentren materializados de hecho con anterioridad al 31 de diciembre de 2019. Sí, oye, Carlos, ahí se elimina la situación del catastro porque la idea del 2019 es incorporar los que habían sido catastrados. Así es, actualizados. Pero mira, yo creo que esta ley no va a salir a comienzo del próximo año en el mejor de los casos, bueno, entonces... Presidente, ¿puedo hacer, algunos comentarios de esto? Presidente, perdón, Gonzalo, vamos por parte. Entonces, ¿habría unanimidad 5-0 para...? No, espérese. Hay un detalle ahí que resolver.
Sí, no, me refería yo al cuya estrategia sea de erradicación, don David, solo eso. Eso sí que En estamos eso de hay acuerdo. unanimidad. Eso hay En eso hay unanimidad unanimidad, 5-0. pero falta lo otro que está planteado. Exacto. Gonzalo, ¿qué quiere agregar? Presidente, no, Exacto. solamente ser presente lo siguiente, que en la fecha del 31 de diciembre de 2018 se amplió hasta esa fecha en el primer trámite, en el entendido que debieran estar materializados antes de que se hubiera iniciado la tramitación del proyecto de ley, para que no se entendiera que a propósito de esta ley podría generarse nuevos asentamientos. Por eso tocar el 31 de diciembre de 2018 podría ser algo un poco delicado porque generaría que asentamientos que se generaron después del inicio del proyecto pudieran entrar y quizás podría generar un conflicto. Y el tema de la fecha del catastro, en la ley vigente dice que formen parte del catastro de campamentos que actualmente atiende el programa de campamento. Y con esa frase actualmente se buscaba salvar el no tener que mencionar una fecha específica, porque por ejemplo actualmente es el del 19, pero si esta ley se aprueba cuando ya esté hecho la actualización del 2021, 2022, no sé qué se tendrá, podría quedar desfasado. Entonces quizás es mejor que diga una frase del tipo, si es que se quisiera dejar acotado a un catastro cerrado. Si se quiere dejar acotado a un catastro cerrado, que diga el que actualmente atiende, se entiende que actualmente es el momento de que se publique esta ley. O bueno, dejarlo con alguna fecha del catastro y ver a último minuto, antes de publicar la ley, si es que el catastro está actualizado o es el del 2019. Porque ese trabajo se está haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo y la actualización del catastro. Presidente, Eso, presidente. presidente, quiero observar, caso Talcahuano, de que hay asentamientos que no han sido incorporados, que ocupan terrenos municipales u otros, al programa de asentamientos precarios. Y no solo un caso, son varios. Entonces, al establecer, digamos, que el campamento vigente del ministerio me parece bien, solo observar de que no todos los asentamientos, y en este caso, en mi región, Gonzalo, si pudieras darme la información, porque la hemos pedido por ley de transparencia, por oficio, pero no sé, algo pasa conmigo, porque como el 80% de los oficios que mando, el gobierno no los pesca, no los responden, no informa, se queda con la información. Entonces, para mí esta es una información determinante, saber exactamente cuántos de estos asentamientos urbanos no están incorporados al catastro vigente, ya sea al programa de asentamientos precarios, ya sea porque los municipios no lo han hecho o ya sea porque el ministerio ha presentado observaciones. Digo esto porque la fecha que propone el senador Monte, el 2019, da cuenta de que queremos resolver problemas. Y eso significa la flexibilidad para que este instrumento sirva. Porque si pues nos van a decir de que aquellos que llevan 20 años, 15 años, pero que efectivamente no están en el programa de asentamientos precarios, cumplen todos los requisitos, pero no están en el programa de asentamientos precarios, no pueden participar de los beneficios de esta ley. ¿Sí? Perdón, presidente, solo para precisar donante eso, al 18, dice, pero no están en el campamento. no son condiciones copulativas. A ver, repítemelo. Que no son condiciones copulativas. La primera condición Muy bien. es que se encuentren materializados de hecho con anterioridad al 31 de diciembre o formen parte del catastro. Por lo tanto, podrían haberse materializado, por ejemplo, después y estar en el catastro. Si es que quedara en una fórmula en que dijera catastro de campamentos vigente del ministerio, podría eventualmente un catastro futuro incorporar un asentamiento que se materializó después del 31 de diciembre. Pero si es anterior al 31 de diciembre, ya hace solo esto de estar materializado antes del 31 de diciembre, lo hace posible de acogerse a la ley. No sé si se entiende. No es necesario que estén en el catastro de campamento, porque si no tendría que decir y formen parte del catastro. Dice, muy bien, Gonzalo, ¿y podría darme la diferencia? Este es un problema bien que además va a depender de cuando cerremos la ley. ¿Qué les parece a ustedes que para efectos de no dejarlo abierto, porque si no tiene fecha de cierre el catastro, quiere decir que cuando hay una toma se va a presionar al ministerio, incorporan al catastro, o sea, entonces tiene que haber alguna fecha. Yo propondría por ahora, o formen parte del catastro 2019 del Ministerio de la Vivienda, o sea, y vemos de aquí a que cerremos la fecha más razonable, ¿eh? Porque lo que queremos, como dice Alejandro, es resolver el enredo. Si queremos que todas las tomas tengan un camino de solución, pero que a su vez no estimula ni incentiva que esta sea la vía de soluciones. O sea, tiene los dos. ¿Habría acuerdo en poner ahí catastro 2019 para efectos de votar? ¿Sí? Sí, Carlos. Sí. Senador Soria.
¿Está de acuerdo, senador Soria? Es que tengo que verlo en pantalla, no lo veo. Acá estoy. ¿Sí? ¿Está de acuerdo, don Jorge? Sí. Perfecto. Entonces quedaría, o formen parte del catastro 2019 de campamentos vigentes, etcétera. ¿Ah? Por último, ahí nosotros después hacemos la ubicación Bien. donde corresponda, pero estaría aprobado. Bien. Presidente, ¿va a prorrogar? No voy a prorrogar, vamos a parar acá. Oiga, quiero dejar en claro de que la minuta es clave, la minuta sobre la zona rural, en que la hagan ustedes lo antes posible para pedir la reunión al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Quién le gustaría ir a toda la comisión o alguno? Porque yo le aviso el día a ver si se puede para que Quiero tengamos participar, eso. presidente. Presidente, y yo le Sí. pediría que era con la ministra de Agricultura, Con ellos. recientemente, que haya asumido recientemente. Necesitamos la opinión formal del Ministerio de Agricultura. Por supuesto, si eso se acordó y se mandó una carta, entiendo que la otra comisión. En todo caso, ella no la conoce nadie, entonces no sabemos si existe o no. Bueno, Presidente, perdón, un minutito. sí, adelante. No, estudia tú bien si es conveniente que esté la directiva del Colegio de Arquitectos, que Muy nos bien. viniera a dar su visión, ya que ellos tienen control de todo nacionalmente. Pidámosle Creo que opinión ayudaría. a ellos también, pero que por opinión escrita, ojalá, pero pidámosle una opinión también al colegio. Sí. No sé Presidente, tuvimos la participación de los directores de obras municipales en la ley de condominio. Están bastante organizados, bastante poder los directores de obras municipales. Yo pediría que también se le incluyera dentro de la solicitud de opiniones respecto de esto. Muy bien. Una... Sobre lo rural, eso estamos hablando de lo rural. Muy Así bien. es. Bien. Presidente, entonces, perdón, habría acuerdo para solicitar la opinión escrita respecto de la situación de los asentamientos irregulares rurales a la ministra de Agricultura, el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Directores de Obras. ¿Así es? ¿Aprobado 5-0? Muy bien. Oiga, y en la redacción veámoslo porque rurales, no urbanos y rurales, ¿ah? O sea, porque hay una situación ambigua ahí con la extensión urbana, entonces, bueno, pero está bien. Así quedamos, don Jorge. Muy Bien, bien. habiéndose cumplido el objeto de la sesión parcialmente, se levanta. Que les tengan un buen día, estimados colegas. Recording stopped. Igual usted, Hasta presidente. luego. Gracias. Que estén bien. Que estén todos muy bien. Nos vemos.